¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Estamos un día más aquí saludándoles del programa Mujer Redimida. Gracias a los que están ya en sintonía del programa por medio de las redes sociales, por Facebook, por Radio Peniel, que también se unen las demás radios de Radio Peniel. Radio Peniel El Tejar, Radio Peniel Shela, allá en Quetzaltenango, y nuestros hermanos que dirigen cada una de las radios del grupo Génesis. Gracias por esa transmisión. Gracias a los que están escuchando el programa, a los que se conectan constantemente a escucharlo, y esperamos que el mensaje del día de hoy pues nos llene de mucha sabiduría de lo alto, que el Señor nos dé esa sabiduría para poder absorber todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros este día. Así es que vamos a iniciar el día de hoy diciéndoles que nos pueden escribir al 502-4114-3430. Pueden enviarnos sus comentarios, nos pueden enviar sus sugerencias de temas, nos pueden enviar sus saludos, de dónde nos escuchan. Por favor, es muy importante que ustedes nos envíen esa sintonía de dónde nos están escuchando. Gracias por estar ahí y por apoyarnos y por enviar sus mensajes. El día de hoy, pues estamos, como ustedes pueden ver, los que están viendo el video por medio de Facebook, está con nosotros nuestra hermana Lolita Sequén. Ella la invité a estar en el programa el día de hoy, puesto que estamos hablando de la familia, del liderazgo tanto del hombre como de la mujer en la familia. Y esto nos ayuda a desempeñar nuestra labor mejor cada día, y guiados por la sabiduría del Señor por medio de su palabra, por supuesto. Y hermana Lolita pues muy amablemente aceptó nuestra invitación. El día de hoy pues seguimos hablando del mismo tema. Estábamos hablando del liderazgo del hombre, sus obligaciones en la casa, en el hogar, y sus atribuciones, sus acciones, cómo debe él llevar a cabo la administración del hogar. Igualmente la mujer tiene atribuciones, tiene propósitos importantes en el hogar, los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Pero para no perder mucho el tiempo, vamos a dejar a hermana Lolita que ella también nos salude el día de hoy. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. La verdad que Radio Peniel es una bendición tan grande que podemos llegar a través de la radio, a través de las otras radios que se comunican, que se unen, me habían dicho, y es una bendición poder llegar con ustedes a través de estos medios. Bendecimos a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, y nos da la oportunidad de poder decir de verdad la grandeza de nuestro Padre Celestial. Bendecimos a Dios en esta tarde, y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, amadas hermanas, como amigos o amigas que están en el aire viéndonos. Bendecimos a Dios por todo, porque queremos que sean edificadas en este bendito día, y damos gracias a Dios por todo. Amén. Gracias, hermana Lolita, por estar aquí con nosotros. Y la idea es compartir un poco de la experiencia que ella ha vivido en su hogar. Ella es madre de 8 hijos. ¿Estoy bien, hermana Lolita? Madre de 8 hijos y pues tiene muchísima experiencia en lo que es la administración del hogar. Ella empezó muy joven este emprendimiento, esta empresa que es el hogar, y Dios pues le dio mucha fuerza para salir adelante. No fue fácil para usted, hermana Lolita, y yo quisiera que nos cuente un poco cómo fue el inicio de ese hogar que usted formó con su esposo.
Sí, la verdad que empezamos, voy a decir a qué edad nos casamos, ¿verdad? Yo tenía 24 años y él tenía 25. La verdad, hermanos, hermanas, no fue tan fácil porque sobrellevar un hogar es de sobrellevarse con el esposo. Y les quiero decir que para mí el Señor llegó un momento tan especial a mi vida que Él fue mi confidente desde un principio, que teníamos muy poco tiempo de estar casados cuando entregué mi vida a Cristo. Y Él se puede decir que ha sido mi todo para mí, ha sido mi fuerza, mi fortaleza, porque en un hogar se necesita tanto la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, cómo edificar a nuestros hijos, cómo hablarles, cómo enseñarles el temor de Dios. Y yo creo que hubo un momento donde, la verdad, yo necesitaba tanto el apoyo de mi esposo, pero él en su trajín de ir a trabajar y ya venía noche, entonces yo fui la que estuve al frente de mis hijos y puedo decir que para mí no fue fácil, pero con la ayuda del Señor podemos, hermanas, podemos avanzar cada día en el temor y temblor de la palabra del Señor. Y ciertamente dice la palabra que tenemos que ser sujetas a nuestros esposos, ¿verdad? Eso a mí me costó un poco, pero con la ayuda del Señor lo pude hacer. Y les quiero decir que estuvimos casados pues 52 años y pues yo bendigo a Dios porque me dio la oportunidad de poder sobrellevar tantos años y enseñarles a mis hijos, porque como él se iba a trabajar, yo me quedaba con ellos. Los pude encaminar en el camino del Señor, enseñarles lo que es el temor de Dios. Y les quiero decir que para mí fue una bendición. Para mí mis hijos nunca fueron mi tropiezo. Para mí mis hijos fueron de mucha bendición, son de mucha bendición. Ellos para mí han sido mi apoyo. Hoy que ellos ya están grandes, unos ya tienen sus hogares y las mujeres están bajo techo todavía. Y yo digo, solo el Señor me dio la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la gracia, cómo edificar a nuestros hijos en ese conocimiento bendito de la palabra del Señor. Y yo bendigo a Dios de verdad porque para mí es lo más grande que tengo. Nuestro Dios es maravilloso. Si usted estuviera pasando en estos procesos de que se siente sola en el hogar con sus hijos, y les quiero decir que hay un Dios que nos da la fuerza para seguir adelante. Hay un Dios que nos ama tanto y nos enseña el caminar diario para ver cómo guiar a nuestros hijos a todo conocimiento de la palabra. Amén. Gracias, hermana Lolita. Y para usted, como usted nos contaba en este momento, fue bastante difícil porque a usted le tocó tomar el liderazgo espiritual principalmente, que es una de las cosas más difíciles, siento yo. Y también el material, el físico, muchas veces el económico, porque muchas veces su esposo su trabajo no le daba como para suplir, pero usted ahí sí con la fe que el Señor le dio, multiplicaba esos centavitos que llegaban a sus manos. Amén, sí, así es. Sí, la verdad en ese tiempo pues no solo que no alcanzaba el sueldo de mi esposo y él pues tomaba mucho, ¿verdad? Él tomaba y ahí sí iba en parte el dinero, pero en medio de todo Dios me enseñó a ser cómo ser una mujer económica, cómo ser una mujer, poder ahorrar lo poco que Dios compartía con nosotros. Les quiero decir que pasé un proceso de muchos años con mucha escasez, pero de mucha bendición de Dios porque yo pude ver la mano del Señor en cada momento. Les quiero decir que no es fácil porque habían días que no había que comer, no había un dinero cómo hacer las cosas y mis hijos pues ellos esperaban un alimento. Me acuerdo que una vez decían mis dos pequeños que ellos tenían mucha ganas de tomar cereal con leche, pero que no había. Entonces yo le dije, si ustedes tienen fe, le oran al Señor, porque yo creo que Dios nos puede dar cosas grandes que nunca hemos comido. Miren, hermanas, el Señor ha sido grandemente fiel porque mis dichos, no cabe duda que el Señor los tomaba
y recompensaba el creer en Él, confiar y esperar en Él. Es lo más lindo que puede haber, confiar en su Señor. Entonces, si usted se siente sola y que no puede hacer esto, ¿cómo le voy a hacer? Créale al Señor, porque Dios ahí está. Si usted ya le conoce, su hija, Dios nunca la va a dejar avergonzada, porque conmigo nunca lo hizo, ¿verdad? Yo creo que ahí sí tenemos que echar la mano de la fe, ¿verdad? En el Señor, porque nuestros hijos no están viendo si tenemos o no tenemos, ellos nos piden porque tienen hambre, ¿verdad? Y es un poco difícil decirles no tengo que darte ahorita, pero yo creo que usted vivió muchas experiencias. Nosotros que la conocemos de hace muchos años, hermana Lolita vivió muchas experiencias en las cuales ella oraba en la mañana y al mediodía ya llegaba la provisión. ¿Es así, hermana Lolita? Así es. Sí, porque tuve muchas experiencias que lo más lindo que Dios ha puesto en mi corazón es compartir, aunque sea poco que hubiera ese día. Me gustaba compartir con mis hermanos. Y yo me acuerdo que un día yo solo tenía un poquito de masa, pero Dios ya había puesto en mi corazón compartir con mis hermanos pastores. Y ni siquiera lo había hecho cuando tocaron la puerta. Y me dijo el Señor, ahí está tu provisión de este día. Hermanos, ni siquiera había dado lo que Dios había puesto en mi corazón. Pero ahí estaba ya la bendición de Dios, hermanos. Y puedo decir muchas cosas que Dios ha hecho conmigo. Y le digo, hay días que, muchos días pasaron así. Muchas veces no había que comer. Y yo me acuerdo que un día, porque ciertamente en los hogares pasa un poquito de todo, hermanos. A veces hay contienda en los hogares. No hay hogar perfecto. Pero cuando Dios está por medio, Él lo hace todo bonito. Y me acuerdo que ese día yo tenía problemas con mi esposo. Pero yo tenía deseo de ir a visitar ese día y no tenía ni un centavo. Y pues yo dije, porque fui una de las personas que yo le pedía permiso a mi esposo hasta de ir a la tienda o qué sé yo. Tal vez me sometí mucho a mi esposo, pero no me arrepiento porque a Dios pues así le placía a él ser obediente al esposo también. Y así fue como lo gané para Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que no es el mucho hablar, sino que nuestros ejemplos que le damos a nuestros esposos, ellos puedan venir al conocimiento de la palabra. Y les quiero decir, fue algo tan maravilloso ese día porque yo me acuerdo que tenía un dinero para pagar la casa y él me decía esa mañana que le diera ese dinero porque él tenía que comprar unas cosas. Yo sabía que no era para unas cosas que era para tomar. Y le dije yo ese día que no se lo daba porque era el dinero de pagar la casa. Y bueno, ya se estaba volviendo un problema. Le dije, no está bien, toma el dinero. Y yo sabía que era para tomar. Pero les quiero decir, ese día yo me posté en el suelo porque era un pedazo de tierra. Ahí me tiré y le dije al Señor, no me levanto de aquí, Señor, hasta que tú no confirmes en mi espíritu de que Él ese día iba a ser salvo. Yo lloré y lloré porque Dios mejor que nadie conoce nuestros corazones. Él sabe cómo se siente, qué aflicción, qué dudas, qué temores llegan a nuestras vidas. Pero le quiero decir, ese día lloré tanto en el Señor. Y le dije, mira Dios, tú mejor que nadie me conoces como soy yo, pero ya no aguanto más. Ya no aguanto esa vida que estoy llevando. Ya no aguanto más el sufrimiento y también mis hijos, porque ellos sufren también a la par nuestra. Entonces, ese día sí le dije al Señor, hoy, Señor, tocale su corazón. Y no me levanto de aquí, de esta tierra, Señor, hasta que tú no confirmes en mi espíritu. Hermanas y hermanos, porque yo sé también que escuchan varones. Y les quiero decir que ese día me levanté con una paz de Dios tan grande. Eso sí, les quiero decir una cosa, que como fue mi esposo conmigo, siempre lo atendí, siempre le serví, siempre hacía lo que a él le agradaba, aunque tal vez el trato para mí no fue muy bonito, pero le doy gracias a Dios por todo, porque a través de todos esos sufrimientos que yo tuve, a través de tanta cosa que pasó en mi vida, aprendí a servirle bien, a confiar plenamente en Dios
Y le digo una cosa, que ese día llegó como a las 3 de la tarde y llegó tomado. Ustedes podrán decir cómo una persona se ha tomado y permaneció caminando en el Señor, ¿verdad? Y ese día llegó y le serví, y yo siempre hablando del Señor. Claro que no le parecía, me insultaba, me decía cosas muy feas, ¿verdad? Pero viene Dios ese día, era como a las 3 de la tarde. Me acuerdo que fue un día lunes, y me dijo, quiero almorzar, le serví el almuerzo y todo. Yo le decía, mira, hay un Dios que cambia, entrega tu vida a Cristo. Y yo le daba el consejo de la palabra. No me importaba lo que él me dijera y todo. Pero ese día, en el otro cuarto, me acuerdo que estaba mi hermano que caminaba con Dios en ese tiempo. Él estaba orando y me dijo, él, mira, ¿quién está orando en el otro cuarto? Y yo le dije, es mi hermano. Y me dijo, llámalo, hoy quiero aceptar al Señor. Y le digo, hermanas, me quebranto porque yo tengo mucha gratitud con el Señor, hermanas. Y yo dije ese día, de verdad, sí, llama a tu hermano y me entrego a Dios, me dijo. Y llamo a mi hermano y llega mi hermano y él se hinca en el suelo y dice, bueno, hoy sí entrego mi vida a Cristo. Le oramos, se lo entregamos al Señor. Y hoy pues está con el Señor y le partió con el Señor. Pero le digo, ese día fue para mí una confirmación tan grande de parte de Dios. Él ese día aceptó al Señor. Y como decía, cualquiera puede decir, bueno, ahora ya es cristiano, y es una nueva vida, ya cambió el problema, ya va a ser todo diferente. Y les quiero decir que no fue así. Entonces yo le decía al Señor, mira Dios, hoy sí no te entiendo porque tú dices que al aceptar a Cristo somos nuevas criaturas, una vida transformada en ti, pero yo veo lo contrario, porque yo miraba en la vida de él como que no hubiera cambiado su vida en el Señor. Y entonces para mí era más doloroso, porque yo decía, hoy sí ya no entiendo qué está haciendo Dios con nosotros, porque hoy ya es tu hijo, Señor, y miren, hermanas, pasé orando mucho tiempo. Y yo le decía al Señor que lo cambiara, que lo transformara. Lo cambió ese día, pero para mí fue también como vivir, muchos dicen un calvario, ¿verdad? De sufrimiento. Lo sufrí, lloré mucho, pero mi confidente era el Señor, era Él, porque ¿a quién me iba a ir yo? Solo a Él. Hay muchas cosas que uno a veces no puede divulgar las cosas, cómo vivimos en el hogar, cómo sufrimos. Muchas veces se sufre y callamos. Pero ese día, cuando Dios llegó a mi vida de verdad, para mí fue mi confidente. Yo le decía al Señor, mira Dios, viste lo que me dijo, viste lo que me hizo, lo sabes todo, Señor. Y mire, pasaron tantas cosas que yo digo que esta noche no va a alcanzar todo lo que quisiera decir, pero estoy diciendo lo más, lo que Dios está poniendo en mi corazón, porque eso es Dios que está poniendo en mi corazón. Y le digo, yo ni siquiera sabía para qué mi querida hermana Norma, pero aquí estoy que es mi pastora y Dios lo sabe cuánto amo mis pastores, los bendigo y los respeto mucho. Y ellos han sido una bendición tan grande a mi vida porque los conozco desde que empezamos los caminos del Señor, nos conocemos y yo sé quiénes son ellos para mí y Dios mejor que nadie sabe quiénes son ellos. Y yo bendigo la vida de mi hermana Norma en esta tarde, que es mi pastora y como le tengo tanto cariño, no le digo mucho pastora, sino que le digo su nombre, pero bendigo la vida de ellos. Gracias, hermana Lolita. Yo creo que, como dice hermana Lolita, lo que ella nos está contando es muy poco para todo lo que, pues nosotros también fuimos testigos de muchas cosas que ella pasó en su vida. La conocemos hace muchísimos años, desde que sus hijos estaban muy pequeñitos. Y nosotros como jóvenes en la iglesia quizá no teníamos la conciencia de lo que a ella le costaba el poder hacer una olla de avena o un atolito, le decimos nosotros a las bebidas calientes que hacemos acá en Guatemala. Quizá no teníamos la conciencia de
lo poco que ella tenía en ese momento y los jóvenes llegábamos a su casa porque ella vivía a la vuelta de la casa, de la iglesia, perdón, y llegábamos a tomarnos ahí un vasito de mosh, un cafecito, y ella nunca dijo no, ella siempre nos daba algo con mucho cariño y yo creo que eso fue parte de lo que el Señor usó como una semilla para que ella nunca le faltara la provisión en su casa. Y cada uno de sus hijos ha crecido. Ahora, hermana Lolita, yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que en algún momento, yo sé que en el hogar como padres hay cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer y creo que por eso estamos acá en el programa, para poder aconsejar a aquellas mujeres que aún empiezan a sacar a sus hijos adelante, ¿verdad? Y a llevar un hogar hacia adelante. Pero ¿usted cree que en algún momento sus hijos fueron afectados por esa falta de liderazgo de parte de su esposo? Sí, yo creo que sí, fueron mayormente los mayores, ¿verdad? Ellos fueron muy afectados y aunque ellos no decían nada, pero a través del tiempo, uno de ellos que yo pensé que él no le afectaba nada, fue el más afectado porque él es muy claro, él se llega a decirle las cosas a uno, pero ciertamente guardaron muchas cosas que les hizo mucho daño. Y me acuerdo que uno de mis hijos se fue a estudiar a los Estados Unidos por 4 años y me llamó un día y me dijo, mire, mamá, yo no aguanto la vida que estoy llevando, tengo muchas cosas metidas en mi corazón y yo quiero llegar para las vacaciones y pedirles perdón a ustedes, más a mi papá, porque a través de él fuimos muy dañados. Y hasta ahí yo entendí cuán dañados estaban mis hijos. Pero doy gracias a Dios porque esa noche yo me acuerdo que más los 3 varones, los más grandes, ellos empezaron a hablar llorando y diciendo que les afectó mucho en la forma que él tomaba y se los llevaba. Y decían mis hijos que ellos se iban con él porque pensando ellos que no iban a tomar, no iba a tomar él con sus amistades. Pero no era así. Entonces, uno de ellos, el que estudió en los Estados, él venía y lloraba y decía, mire papá, quiero que me perdone porque pensé muchas cosas, me dolió mucho en la forma que trataba a mi madre y nos trataba a nosotros. Hasta ahí yo entendí cuánto habían sufrido mis hijos. Y puede ser que usted, mi amada hermana, está pasando por esos procesos muy duros. Pero le quiero decir, si tenemos al Señor, Él es el suficiente para nosotros. Él da la fuerza y la fortaleza. Él es que sustentó mi vida por muchos años. Le quiero decir que para mí es lo más grande que yo tengo, porque si yo no hubiera tenido al Señor, no sé qué hubiera pasado de mi vida, pero les quiero decir que para mí no importa cómo viví, tal vez de mucho sufrimiento en mi hogar, miraba sufrir a mis hijos, pero era el Señor para mí. Yo le clamaba, oraba, ayunaba, clamaba delante de Él, gemía delante de Él. Pasé tal vez en las madrugadas, yo me levantaba y Dios me hablaba mucho a través de su palabra, me hablaba audiblemente. He oído la voz de Dios así audiblemente y la consolación llegaba y me decía el Señor, no estás sola, yo estoy contigo, tú eres mi hija. Hermanas, yo le entiendo si usted está pasando esos procesos hoy, pero le quiero decir, si usted le cree al Señor, confíe en el Señor, busque de Dios, doblando rodillas, clamando en ayuno y oración, ahí está la respuesta de Dios. Nunca la va a dejar, porque Él ha prometido no dejarnos hasta el final del mundo, dice la palabra. Y yo creo en el Señor, que lo hizo conmigo. Él no tiene favoritos, hermanas. Él ama a sus hijos como a sus hijos, por igual. Él ve la sangre de Cristo que fue derramado por su vida. Y le dice en esta tarde que no tema por nada, porque si está Dios con usted, ¿quién le puede hacer frente, amada hermana? Yo sé que se sufre, le duele y llora, ha llorado, pero ahí está su consolador, que es el Espíritu Santo. Y le digo todo esto porque yo he vivido un caminar de muchos años, caminé, bendito sea el Señor, pues Él está en la presencia del Señor y pues yo sigo adelante con mis hijos y aconsejándoles aún. Ya están casados, pero va el consejo para ellos. Y los que están bajo techo también, les exijo que busquen a Dios, porque sin Dios, hermanas, no hay nada. Lo más importante es que usted le inculque el temor de Dios a sus hijos y que amen a su papá en medio de todo, en medio de lo que es el esposo.
hay que decirle que tienen que amar a sus padres. Y les digo, pues para mí Dios ha sido lo más grande. Es mi refugio, Él es mi fuerza, mi fortaleza, ha sido el sustento por muchos años atrás. Estamos en el Señor y pues yo bendigo su vida, madre, hermana, si está pasando esos procesos. En el Señor estamos completos, dice la palabra. Él es la fuente inagotable para su vida. Solamente créale, solamente dobla sus rodillas, gime delante de su Señor. Y ahí está el Señor obrando poderosamente a su vida, como un día me lo hizo conmigo. Nunca sufrí mucho proceso, tal vez de escasez, pero nunca Dios nos deja sin comer. Como decía nuestra hermana pastora, llegaba tal vez a mediodía alguien tocando, y mire, aquí les traje esto. Esa era la bendición más grande de Dios. Y sin embargo, ya grandes, porque es tan necesario pasar los procesos, hermanos, porque a través de esos procesos aprendemos a amar quién es nuestro Dios para nosotros. Aprendemos a obedecer la voz de Dios. Aprendemos a caminar con Dios. Y aprendemos también tomar la palabra y ponerla por obra, porque es necesario hacerlo. Dios lo demanda en su palabra así. Entonces, si usted está pasando esa vida que yo llevé, le quiero decir que en Dios podemos amar, hermanas. Podemos en Cristo porque Él es nuestro todo, es lo más grande que hay para nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y les quiero decir que Dios me ha llevado a esas profundidades de su reino. Hoy puedo decir de verdad cuán grandes cosas Dios ha hecho con mi vida y con mi familia. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña ahí en Efesios capítulo 5, que lo hemos estado citando mucho en estos programas de la familia y del liderazgo del hombre y la mujer en el hogar, que la sumisión de la mujer, la palabra que Pablo usa ahí es una sumisión voluntaria, puesto que, por supuesto, si un hombre está cumpliendo con sus deberes familiares, con el sostenimiento, con el trato bueno hacia su esposa, a la mujer no le va a costar ser sumisa a su esposo, no le va a costar tener la voluntad de someterse a su esposo. Aunque ya hablamos que el sometimiento no es solo de la esposa al esposo, sino un verso antes de hablar del hombre y de la mujer, nos habla sobre que nos sometamos los unos a los otros. El Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que el sometimiento para la mujer es honrar al marido, cuidar al marido, darle lo que él necesita por las necesidades que cada uno en la pareja tiene. Y para el hombre someterse es cuidar a la mujer, tratarla bien, hermosear a esa mujer, porque dice que tiene que ser algo como Cristo ama a su iglesia, que dio su vida por ella. Hago mucho énfasis en este versículo, puesto que a los hombres a veces les cuesta mucho tratar de entender por qué el Señor enfatiza esta parte de que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó el Señor a la iglesia? Dice, proveyéndola, cuidándola, protegiéndola, y dice, lavándola con la palabra, hermoseándola para presentársela a sí mismo una iglesia hermosa, sin mancha ni arruga. Entonces esa es la idea que tiene el Señor para la vida de un matrimonio realmente. Yo creo que lo que nos testifica hermana Lolita, un poco lejos de lo que el Señor pide en su palabra, pero estamos aquí precisamente para que ustedes, mujeres, hombres que nos escuchan, puedan tener un consejo a tiempo de lo que es llevar adelante un hogar y llevarlo correctamente. Una de las cosas que debemos alejar de nuestro hogar o de nuestra relación de pareja es el orgullo. El orgullo es algo que va a hacer
de mucho daño para la pareja si alguno de los dos es orgulloso. Vamos a ver que vamos a pelear más por nuestros intereses y no por los intereses del otro. Yo creo que eso lo tenemos que saber muy bien, que en la relación en pareja tenemos que dejar el orgullo a un lado y que cuando venga algún problema, no tratar de que nuestra opinión sea la que sobresalga, ni el hombre tratar de que su opinión sea la que sobresalga, sino que hallar un consenso entre las dos opiniones, tener una comunicación y poder decir, bueno, entonces hagamos esto, ¿verdad? No hagamos ni esto, pero unamos las dos ideas y veamos qué resulta mejor. Así es que el apóstol Pablo entonces nos decía a las mujeres, sométanse a su esposo. Si el esposo hace el trabajo como debe de ser, pues para la mujer va a ser un gusto el poder someterse a su esposo y poder formar un buen hogar, poder darle un buen ejemplo a los hijos. Hermana Lolita, yo creo que muchas veces tanto los esposos como nosotras cometemos errores, ¿verdad? Eh, y, y en el camino, pues como usted dice, si nos agarramos del Señor, Él nos va enseñando poco a poco cómo debemos hacerle y cómo debemos comportarnos. Yo creo que es su experiencia, ¿verdad? Usted le consultaba siempre al Señor qué hacer en determinadas situaciones y si tiene alguna situación en mente que nos pueda contar ahí, alguna experiencia que usted haya pasado con alguno de sus hijos o con su esposo o algún consejo que ellos le hayan pedido y usted les haya podido dar algo ahí que se le venga ahora a la mente. Sí, la verdad que mis hijos, ellos, porque en la casa casi no miraban a su papá, él se iba a trabajar y llegaba ya de madrugada. Si iba temprano ya no lo miraban. Entonces ellos se dieron tanto a mi vida y yo me acuerdo que todavía mi hijo mayor dice ahora, desde que tengo uso de razón, es usted la que vemos, es usted la que nos da el consejo. Es tan necesario llegar a nuestros hijos, darles el consejo. Uno de mis hijos que no está, él me pedía mucho consejo, me decía, mire mamá, ¿qué dice usted? ¿Hago esto o no lo hago? Siempre llegaba él a pedir el consejo. Y con él le quiero decir que que es, porque yo sé que está por ahí. Es un patojo que muy temeroso de Dios, trabajó mucho en la obra del Señor. Y él siempre me aconsejaba, también a mí me decía, mire mamá, a veces me miraba llorar y me decía a él, mamá, no le haga caso, mire que no es él, es el enemigo. Pero uno sabe que por qué, siendo hijo de Dios, muchas veces, a veces todavía nos hacemos, ¿cómo le dijera yo? Aún le ponemos oídos a Satanás, que no debiera ser así. Nosotros fuimos llamados a ser bendición, no maldición, sino que bendición para mucha vida, no digamos a nuestra familia, nuestro hogar y todo eso. Pero en él sí, la verdad, nunca llegué a entenderlo a él en ese sentido espiritual, porque yo le decía a él, mira, habla con tus hijos, decirles tal cosa, mira, ellas son adolescentes, aconsejales. Y él decía, ¿por qué no lo haces vos? Y pues yo no puedo hacerlo, yo, porque si a Dios, gracias, Dios me ha dado para poder llevar consejo a mucho joven, ¿cómo no llevar consejo a mis hijos? Pero él eso me decía y él se quedaba tranquilo. Y entonces son cosas que a mí me dolía mucho, porque mi hijo Luis decía a él, pero mamá, ese consejo me lo tiene que dar mi papá, no usted, pero no se lo van a dar, yo se lo tengo que dar a ustedes. Entonces mis hijos se llegaron tanto a mí, tal cosa, mamá, ¿qué dice usted? Mamá, esto estará bueno. Y con la ayuda del Señor pude darles el consejo que mis hijos querían o que necesitaban. Entonces, puede ser que yo vine a ser como mujer, tal vez, como no me doy a entender, pero vine a ser como madre
como la madre espiritual para ellos, que esperaron un día que el papá les diera el consejo, nunca se pudo. Y entonces yo le dije al Señor, mira Dios, me tenés que ayudar a mí porque tengo que aconsejar a mis hijos. Tengo que decirle lo que tengo que decirle al Señor. Si Él no se lo dice, ¿quién se lo va a decir? Muchas veces los hijos, por eso es que se van a la calle buscando amigos. ¿Por qué hay tanto niño en las maras? ¿Por qué hay tanto joven con drogas en la calle? Porque faltamos nosotros en el hogar como padres, mayormente como un padre, porque el hijo se llega mucho al papá, pero muchas veces fallamos como padres. Pero les quiero decir, tanto hermanos como hermanas, es bueno acercarse a sus hijos y decirles qué tienen, que hay que hablar con ellos, porque así es como es una familia, pues somos una familia. Pero muchas veces si nosotros no llegamos a nuestros hijos, ¿quién va a llegar? El vecino. Van a venir gente de la calle que no tiene ni el conocimiento de Dios con consejos malos. Entonces después nos preguntamos, ¿por qué es que nuestros hijos están haciendo esto, están aquí, están allá? Fue porque nosotros cometimos el error de no llevarles el consejo, de no atenderlos. Eso pasa mucho y está pasando mucho en estos tiempos hoy. Los tiempos malos estamos viviendo hoy. Es tan necesario, padres de familia, llegarse a sus hijos, aconsejarles, decirles que los aman, porque ellos esperan una palabra de nuestra boca para decirles que los amamos, que nos interesa lo que ellos necesitan, pero muchas veces no lo hacemos y entonces ellos toman camino para la calle y viene mucha gente que no conoce a Dios y le dicen cosas que nada que ver. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el consejo para sus hijos es tan importante porque yo les puedo decir, mis hijos ahí están, gracias a Dios, ellos tienen sus hogares, tienen sus hijos, mis hijas que están bajo techo todavía buscan a Dios. Uno quisiera que le buscaran mucho más, pero en el tiempo de Dios todo lo hace perfecto Él. Entonces yo bendigo al Señor y bendigo la vida de cada una de ustedes, amadas hermanas. Yo sé que pasan procesos muy duros, pero ahí está el Señor, que es la fuerza y la fortaleza de sus vidas. Amén. Gracias, hermana Lolita. Lamentablemente el tiempo se va volando y nosotros pues tenemos que despedirnos en esta tarde y agradecemos mucho su consejo, hermana Lolita. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a cada una de ustedes, mujeres, cada uno de los varones que están sintonizando el programa, porque yo sé que también es de bendición el poder conocer cada consejo de la palabra. No es solo para mujeres, es para varones también. Y damos gracias al Señor porque nos da este medio de poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor, que a nosotros personalmente nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y Dios ha sido fiel porque una vez nosotros cumplimos ese mandamiento que está en su palabra, pues hemos visto cómo el Señor nos respalda y nos va mucho mejor en la vida. Así es que nuestro consejo es que ustedes, esta palabra que escuchan en este programa, ustedes la puedan poner en práctica en sus hogares, en su vida diaria, cada día de su vida. Y eso va a ser de mucha bendición. Les contamos que este es el programa número 60 de la 5ª temporada. Y este es el último programa de esta temporada. Y pues les pido nada más que le oren al Señor por la temporada y la programación que se viene en la nueva temporada, que el Señor nos ayude a poder seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor. Le dejo unas palabras para que usted se despida, hermana Lolita, y pueda darles quizá un último consejo así rápido a las hermanas. Sí, damos gracias a Dios, primeramente también a Dios que nos permite estar con mis hermanos y también poder llevar un poquito de bendición a sus vidas, hermanas, porque yo sé los procesos y la bendición más grande que tenemos hoy es Radio Peniel, que es la voz de Dios, y las radios que están también al servicio de Dios. Son una bendición. A través de estas radios ha llegado, no importa la distancia, ahora sí no hay distancias, el Señor está allí. A través de estas radios han habido como muchas personas han aceptado al Señor, han reconciliado,
han sanado, han sido libres, porque esa es la obra del Señor en los tiempos finales que estamos viviendo. Si usted no le conoce al Señor, es tan necesario decirle al Señor hoy. ¿Por qué no le va a decir hoy, Señor, te entrego mi vida? Yo quiero conocerte, quién eres tú. Y miren, hermanos, el Señor ahí está presente. Solo abre su corazón y dígale, Señor, entra a mi corazón. Yo quiero tener una vida cambiada, una vida nueva en ti. Y el Señor ahí está para hacer su bendita obra. Y la verdad que fue de mucha bendición poder compartir un poco de las muchas bendiciones que Dios me ha dado. Y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno por nombre. Amadas hermanas, levántense en Dios, busquen a Dios. Humíllense delante de la presencia del Señor. El que se humilla, Dios lo levanta y lo exalta. Y el Señor ahí está siempre presente para ayudarles, para bendecirles, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo. Y que el Señor les bendiga de una manera grande. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias nuevamente. Les enviamos nuestro abrazo. Amén. De acá de Guatemala. Sí, amén. Y les instamos a que sigan con la programación de Radio Peniel, que es de mucha bendición. Y los demás mensajes del programa Mujer Redimida, vayan a Facebook, ahí están grabados y ustedes pueden llevar la secuencia de los mensajes de la familia. Hace poco hablamos de las amistades, de muchos temas que tenemos ahí grabados en la página del programa Mujer Redimida. Entonces ustedes pueden ir, darle like, darle seguir y compartirla con sus amigos, familiares y todas las personas que ustedes crean que necesitan ese mensaje de salvación. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y les dé esa sabiduría para poder conocer, entender esa palabra del Señor, retener lo bueno, desechar lo malo y que ustedes estén siempre gozosos en el Señor. Les amamos en el amor del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.